Ven, ahí hay un hueco Sí, que me asusta un poco, la verdad. realmente era un reservorio de agua. Ok, no era que metían a gente ahí. Ok, aquí vemos el espacio por donde se Toqué metía un el tema tubo sensible. para sacar el agua, ¿verdad? Amigas, amigos, ¿qué tal? Estuvimos en el puerto y bueno, aprovechamos ahora para hacer un viaje a la isla San Lucas, que yo sé que muchos conocemos, tal vez por, iba a decir las leyendas, pero no, es que realmente ahí hubo una cárcel, ahí estuvo el centro penitenciario, pero ahora es un parque nacional, es un área conservada y bueno, vamos a conocerla porque, bueno, es una parte muy importante, queremos de primera mano hacer este viaje con ustedes, así que vamos y muy importante, vamos a protegernos porque sí, la lancha va bastante rápido, aunque no lo crean, hay medidas de seguridad muy importantes a tomar en cuenta, entonces, ¿por qué no nos alistamos y hacemos este viaje a la isla San Lucas? Yo soy Julián y esto es el vlog. Bueno, y estas graditas son históricas. Me encanta que desde que uno viene subiendo ya están las conchitas pegadas a las gradas, ¿verdad? Y nos recibe Don Oliger. Don Oliger. Buenos días, bienvenidos. Muchas gracias. Bienvenido al Parque Nacional Isla San Lucas, el parque número 30 de la familia de parques nacionales que tiene el país. Mi acción acá es, bueno, soy un guardaparque más, pero tengo también a cargo la administración del parque hace unos 11 años. Don Oliger, el experto, nos va a estar acompañando hoy en este tour por Isla San Lucas, que es más que una cárcel. Sí, el Parque Nacional Isla San Lucas alberga, ¿verdad?, la infraestructura que fue construida para el desarrollo del presidio de San Lucas, pero también tiene elementos naturales importantes, otros culturales y también la parte arqueológica, ¿verdad?, que podemos hablar un poco, que es bueno que la gente conozca de todo ese legado que albergó la cárcel cuando se llamaba Chara. ¿Nos recibe esta estructura? Sí, es acá, inevitable no verla, sí, ¿verdad? es parte del proceso, son construidas finalizando el siglo XIX, eran celdas de ubicación, en la parte de arriba tenía unas torretas de madera que era donde se ubicaban los policías que estaban haciendo la custodia de la bahía. Don Oliger, me comentas que a finales del siglo XIX, o sea, esta estructura tiene más de 100 años. Sí. ¿Cuándo comenzó a funcionar el centro penitenciario? Okay. Esto es un movimiento que se llama la moda de las cárceles de Occidente. Como es una moda, ¿verdad?, otros países quisieron copiar ese principio de generar cárceles en islas, que es del gobierno francés, y don Tomás Guardia, que es el dictador de la época, ¿verdad?, propiamente el 28 de febrero de 1873 inicia a funcionar el Isla San Lucas como cárcel. Pero es importante mencionar que también el Parque Nacional Isla del Coco, ahora lo que es actualmente el Parque Nacional Isla del Coco, funcionó como cárcel. Ahí era para la gente más peligrosa. ¿En la Isla del Coco? Sí, señor. Yo no tenía idea de eso. Sí, señor. Acá únicamente era desterrados políticos, que es el principio de estos sitios. Ahí podemos hablar un poco como la famosísima isla de Roens, que albergó a Nelson Mandela, ¿verdad? O famosísima el Conde de Montecristo, ¿verdad? Parece que estas cárceles, y lo dijiste muy bien, eran una moda, ¿verdad? Y de hecho es muy importante la cultura, ¿verdad? El Conde de Montecristo y también películas que relatan lo de la cárcel de Alcatraz, ¿verdad? La Roca. ¿Verdad? Hay como mucho alrededor de la cultura, del cine, de la literatura. Y que parece ser un poco obsoleto, ¿verdad? La idea de tener una cárcel en una isla, como que ya no... Con la aprobación de los derechos humanos en el mundo, que está ligado con las finales de la década del 40 del siglo pasado, algunos de estos sitios ya perdieron el auge. Entonces, con el pasar del tiempo empezaron a tener cierres operacionales y también se dan cuenta que es muy costoso, ¿verdad?, económicamente hablando, contener prisioneros en islas, ¿verdad? Claro. Y bueno, justo después de haber ingresado nos encontramos en la calle de la Amargura, pero no precisamente la de San Pedro,
sino que esta es diferente, ¿verdad? No, esta es la original, es construida a inicios del siglo XX y recibe su nombre ya que era un sitio que generaba el traslado desde las celdas de ubicación hasta el centro penitenciario. Ahorita acá estamos parados al frente, ubicados al frente del dispensario médico. ¿Qué significa dispensario? Bueno, en este momento sería como ubicarlo con un EVAIS, ¿verdad? O un centro médico pequeño, básico, ya que no se cumplía en lo anterior, o en las obras literarias, como la de don José León Sánchez se menciona que todos los padecimientos de los privados de libertad los abordaba un veterinario, ¿verdad? O una persona que tuviera algún conocimiento básico en salud animal, no principalmente en humanos. Ya caminamos hacia la entrada principal del centro penal, ¿verdad? Sí, ya estamos en las cercanías de la capilla, o conocida como la ermita de la Virgen de los Ángeles, donde se albergó el edificio administrativo también o comandancia, y ya en la parte de atrás de este, ¿verdad? Ubicado más al este, todo el complejo de pabellones que albergaron el penal de la isla San Lucas. En el penal teníamos por decirlo así, la parte donde están las celdas, ¿verdad? Pero también estaba viendo que ya en los años 50 se hizo un comedor, ¿verdad? Se hizo una escuela, se hizo también, o sea, como una biblioteca. Correcto, también. Sí, ya se empezaron a construir infraestructuras para empezar a mejorar la calidad de vida de los privados de libertad y también que estos empezaran procesos de formarse, de educarse con la primaria, aprender a leer y escribir. No, hombre, si llegamos aquí a una parte lindísima porque es una capilla, esta capilla que tenemos aquí al lado es original de esa época. Ah, bueno, sí, dice construido que entre 1927 al 31, ¿verdad? Wow. Su entrada principal no ve hacia el poniente o hacia el oeste. Esta, por alguna cuestión de topografía, se pone viendo hacia el norte, que no cumple como con la tendencia de las iglesias, como ¿verdad? la de Punta Arenas, creo que es que ve hacia el norte. Bueno, es muy interesante porque entonces esta estructura hace contraste con las estructuras de allá atrás, que como pueden ver son la entrada principal y no están restauradas, ¿verdad? Acá es importante mencionar que se restauró en el año 2011. Pero en el año 2017, propiamente el 26 de noviembre, un acto vandálico que quemó este edificio. Este edificio era de 3 plantas. Ya. Entonces nos destruyeron el patrimonio. Sin embargo, ya está en la propuesta de reconstrucción. Qué lindo hubiera podido ser, pues ver este edificio como era, ¿verdad? Los 3 pisos que tenía ya no está por un acto vandálico. Pero bueno, por dicha, sí hay varios todavía que podemos ver, donde podemos recordar un poco lo que sucedía aquí, ¿no? Y bueno, creo que ya abrimos la capilla, ya podemos ingresar. Capilla restaurada en 2014, pero construida del 27 de 1931. En el 27, y también entonces podemos ver que aquí en la capilla hay una propuesta museográfica, ¿verdad? Como parte de las iniciativas de los últimos años, Correcto. ¿verdad? Esta es la segunda propuesta museográfica, esta se llama San Lucas, tiempo fragmentado. Y acá es una fotografía bastante interesante que nos hace conocer un poco más las paredes de los pabellones y también nos invita a procesos de conservación como tal, de cómo los elementos son parte fundamentales. Y entre los scriptas, para algunos grafitis, pero realmente murales pintados, más famosos es este. Dice, que nos en escribe este Jen. lugar maldito que reina la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza. Escrito por Jen. Luego el graffiti es algo más clandestino. Acá, en las últimas 2 décadas de funcionamiento del penal, esto se permitía en el día, a vista y paciencia de la administración. ¿Por qué? Porque ya aplicaba un enfoque más psicológico, que dejaba que la persona pintara mejor y expresara toda su sentir, su ira, su depresión, su frustración en un mural a que agrediera físicamente. Aunque estamos claros que en esta cárcel, por lo que me decías, no había población realmente peligrosa, o sea, tal vez las causas no eran mayormente esas. En algunos casos... Me imagino que había, pero sí. no estamos hablando, por ejemplo, de la penitenciaría allá en San José, ¿verdad? Estás haciendo una mezcla bien interesante, Julián. Después del cierre del 78 en la penitenciaría central, algunos privados de libertad muy peligrosos de allá vienen para acá, ok. Que son los famosísimos, la banda de los hijos del diablo. Ajá, pero estamos hablando hasta los años 70. Sí, correcto. Antes de eso, el sitio era muy armonioso. Creo que este es uno de mis lugares favoritos. Esta iglesia está bien bonita y creo que tuvo que haber sido, como decíamos, un lugar de paz, ¿verdad? Un lugar también como de descanso. Y ahora nos vamos a dirigir entonces hacia allá las celdas que albergaron el presidio de San Lucas, ¿verdad?
Julián, aquí vamos a conocer todo lo que son los pabellones que albergaron los módulos que se conocen como máxima seguridad. O sea, al cruzar este portón ya estamos dentro de máxima donde se ubican las celdas, ¿verdad? Correctamente. Y acá en particular hay un efecto interesante de este punto estratégico. Lo invito a que agarre los barrotes y los suene con sus 2 manos. Ajá. Este era un punto estratégico para el privado libertad poder observar el movimiento de la calle La Amargura y las cercanías de la capilla. Ah, sí, vea, aquí Todos se los ve. movimientos se daban. Entonces por eso los únicos barrotes que están gastados en todo el complejo. Los otros... Es que aquí donde estamos ubicados, sí, se puede ver así como apenitas, ¿verdad? El movimiento en la calle A ver La Amargura. ¿Quién era la persona que venía? ¿Quién era la persona Y era un que sitio se iba? estratégico para la administración del penal para ubicar a José León Sánchez. Él era un ícono en la visita en el año 50, entonces lo ubicaban acá. Con esos sonidos, más una campana, hacía sonidos que distraían a las personas. Se menciona que tenía que recibirlos con una risa malévola, para que la gente complementara lo que le habían vendido en Punta Arenas, Claro, de venir a conocer al monstruo o la bestia de la basílica. Y ahora vamos a visitar también la celda donde él inicia a recopilar las historias, vivencias y también ficciones que conforman la isla de los hombres Justamente solos. en esta celda. En esta bueno, celda. digo, vamos a conocerla entonces. José León Sánchez es un ícono del penal, no solo por la escritura de la novela La isla de los hombres solos, sino por también todos los aportes que hizo él con proyectos, con propuestas, entre esas que se contara con una escuela, con una biblioteca para mejorar la calidad de vida y también que los privados de libertad tuvieran esos derechos básicos, ¿verdad? Que es aprender a leer y escribir. Bueno, y algunas de las imágenes que están en las paredes son las que veíamos allá, ¿verdad? Correctamente, En el es una museo. ilustración, ¿verdad? Hoy estamos visitando una red social del año 70, antes del 60 no se permitía rayar las paredes. Cada publicación o cada estado de ánimo, cada anotación que se hace en la pared, que es un mural pintado, puede tener una réplica en el frente o al lado. Puede haber acá un párrafo, un texto que condena con una cita bíblica la sodomía y a la par puede estar compitiendo con un escrito o con una escritura de alguien que apoya la homosexualidad. ¿Por qué? Porque el 40x40 es el espacio del camarote que cada persona tiene. Y era como el lienzo, es ¿no? muy valioso el lienzo, el lo podemos enmarcar acá. Este es uno de los camarotes originales que se utilizaron en estas celdas. Entonces ven los espacios que tenía la persona para plasmar su estado de ánimo. O como en estos casos, realmente, bien o en pequeñitos. estos casos poder acá negociar con otros y que se hagan lo que a ellos les parecía interesante. Me llama la atención que las inscripciones de las paredes tienen que ver muchas con temas sexuales, ¿verdad? O sea, propiamente con el acto sexual, con figuras de personas desnudas, ¿verdad? No sé, tal vez existía alguna especie de represión, ¿verdad? Tal vez del deseo o frustración. Hay ciertas tendencias de creer en lo que se desea, lo que se perdió, lo que no se tuvo, pero también aparecen párrafos interesantes como Gemelos a Paso, Álvaro Popo Zapazo, Zapata Zapazo, que pasa información como una red social a las demás personas que ingresan nuevo en estos pabellones. Porque aplica que el que tiene la información tiene el poder. Claro. Entonces, si usted me pasa información a mí de algún tipo de fuga, de algo que se dio cuenta, yo lo puedo generar en dinero, en un mejor trato, en que me cambien de hábito. Entonces, ¿cómo se hace acá? Quemar la gente en la pared. Cuando la gente ha publicado seguro algo con un estado, dice sarcasmo, este carajo también lo tenía, solo que lo publicó con un puñal. Posiblemente no estaba pasando. El emoji, ese es el emoji. Correcto, no estaba pasando un buen día, ¿verdad? Bueno, y aquí hay otras imágenes, me llama la atención también, dice qué miseria se ve en prisión, igual acompañado de una imagen como sexual, ¿verdad? Estos sitios tienen una dinámica muy interesante, tienen una acústica hoy en día, por cuestiones turísticas, ¿verdad? Las celdas como tal, las respiraciones se abrieron para generar luminosidad y ventilación para que el turista como tal pueda conocer bien la pared. En el pasado estaban bloqueadas, como esta acá arriba, lo que generaba un efecto bastante interesante de temperatura, que hace que al generar más temperatura, el individuo se sale de su zona de confort, no se siente bien, entonces lo mejor es quedarse quedito para no seguir generando calor metabólico. Ya. Y el calor aquí
Es bastante, Es ¿verdad? fuerte, De hecho, ¿ah? ahorita conversábamos sobre que estamos en Punta Arenas, pero aquí el clima es distinto al Pues, del puerto. totalmente como tal, diferente, ¿verdad? más seco, en la estación seca como tal, valga la redundancia, posiblemente cercano a los 36 grados centígrados. ¿Y cuántas personas habían aquí? Se cree que hasta 40 personas. Me contabas, Oliver, que este es un lugar muy importante, ¿verdad? Sí, este espacio acá como tal es donde José León Sánchez, después de 2 o 3 días de estar en esta celda, toma el espacio para dormir en el suelo y empieza la escritura de su obra La isla de los hombres solos. Acá también recibe el apodo del loco del saco o el loco del libro, porque él, como iba anotando todos esos pasajes o experiencias que le contaban los otros privados de libertad de la celda, él cuando salía a disfrutar de su hora de sol en el disco o solario, se llevaba todos los recortes de anotaciones, porque si los dejaba, otro privado de libertad cercano a él los tomaba para dormir. Entonces recibe el apodo del loco del saco o el loco del libro. Y es como él empieza a incorporar vivencias y experiencias de otros privados de libertad y después le da su toque peculiar de buen escritor y genera una obra como la que conocemos como La isla de los hombres solos, que ha sido declarada un bestseller y ha sido traducida a más de 12 idiomas al mundial y genera un gran impacto para el lugar por la vinculación como tal de la obra con el sitio. Acabo de ver un lugar impresionante, vean ustedes, ¡wow! Parece como de una película de terror. Bueno, estas son las baterías, antiguas baterías de los baños, totalmente deterioradas o tomadas por la naturaleza, y esas son entonces las raíces de un higuerón que está arriba. Es lindísimo ver cómo la naturaleza siempre va tomando el lugar, ¿verdad? Va apropiándose. Sí, es parte de la pertenece. mezcla, es parte de la mezcla importante esa, ¿verdad? De la definición de paisaje cultural, de esa interacción entre elementos. Y podemos ver que realmente no es un lugar muy grande, ¿verdad? Tenemos 7 celdas, ¿cierto? ¿verdad? Sí, Me decías que son 7. toda esta huella gris de las celdas, el pabellón y el edificio administrativo, perdón, es cercano a los 1.150 metros constructivos. Ok, y aquí Sí. estamos, como decir, en una plazoleta, Sí, ¿verdad? Oh, wow. famosísimo disco o solario. Ven, ahí hay un hueco que me asusta un poco, la verdad. Realmente era un reservorio de agua. Ok, no era que metían a gente ahí. Ok, aquí vemos el espacio por donde se Toqué metía un el tema tubo sensible. para sacar el agua, ¿verdad? Eso que acabas de mencionar, Julián, es un tema que se las trae. Sin embargo, la administración del sitio como tal niega que se dieran este tipo de conductas o prácticas, ¿verdad? Con algunos privados de libertad, pero algunos privados de libertad mencionan que sí fueron depositados. Es muy Es parte evidente. de ese legado histórico-cultural, alguno está basado en evidencia, ¿verdad? Con historiadores y de todo, y otra que forma parte de esos mitos y leyendas urbanas que formaron parte importante de este lugar. Bueno, y es historia y estábamos en otra época. A mí me parece evidente porque además estamos en el centro de todas las celdas, o sea, es un lugar que si usted quería humillar a alguien, podía hacerlo aquí. Sí, ¿verdad? y también Así la que gente, ¿quién sabe esos que mitos? visitaba la isla antes del año 50 menciona, personas ya muy mayores, que se escuchaban como gritos debajo de la tierra. Y puede ser de las celdas, ¿verdad? De las partes bajas de estas celdas, o de acá, ya que los tubos que eran el rebalse del tanque como tal, que era un reservorio de agua, salían hacia allá. Entonces cuando la gente pasaba cerca del sendero, podía escuchar seguro los gritos de las personas que estaban acá. Pero Ahora sí ya me dieron escalofríos, ya Sí. se puso como más denso Sí, aquí sí. el asunto. Realmente en este tour hemos escuchado muchas historias, ¿verdad? Las que teníamos en mente y también las que nos ha contado Don Olger. Pero yo quería preguntarles si ustedes tienen historias también. Me interesaría mucho conocerlas porque además este lugar no es tan antiguo. Dejó de funcionar en el 91. ¿Qué conocen? Escríbanos ahí en los comentarios si ya han venido, si conocen algo sobre este lugar cargado de tantos misterios. Todo este tour, yo creo que algo que me impresiona realmente es la cantidad de años que funcionó este centro. Desde 1873 hasta 1991, 117 y 118 años aproximadamente. 1991, o sea, realmente hasta hace poco. ¿Verdad? Correctamente. Uno pensaría que esto es 32 muy años. antiguo y realmente no. 32 años, sí. Hace 32 años, o sea, todavía hay muchísima gente viva que estuvo aquí. Correctamente. Cada vez que se hace algo en la isla aparecen nuevos datos y por eso es que se ha generado un eslogan o una frase que dice la historia más viva que nunca. Porque este pasadizo que vamos a visitar ahora en el transcurso del tour
esto no existía. Eso estaba bloqueado, se cree que desde 1950. Y con el proceso de restauración encontraron las gradas, el pasamanos y subieron y golpearon y la sorpresa fue que se abrió un boquete acá en la Estaba plazoleta. bloqueado. Sí, entonces Bueno. ahora tenemos una comunicación, entre el módulo de máxima seguridad, podemos decir, y un módulo de mediana abierta o mediana cerrada. Amigos, amigas, vamos a bajar al módulo de mediana seguridad que más bien pareciera ser el de máxima, ¿verdad? Julián, acá tenemos el mural pintado que genera más expectativa en la visita al lugar, ya que Son muy vistosos, ¿verdad? Sí, ha generado mucho morbo y mucha cuestión, y es una leyenda urbana del sitio. Se menciona que la chica del bikini rojo era una enfermera que trabajaba en el dispensario y privados de libertad que trabajaban en las cercanías de Playa Cocos y La Porqueriza formularon un plan para secuestrarla. Y uno de ellos llegó al dispensario médico acompañado por otro privado de libertad, aduciendo que sentía problemas de salud. Cuando la enfermera procede a hacer el chequeo, ¿verdad?, se le tiran encima, la ultrajan y la llevan a una de las casas del barrio de Las Hachas. El barrio de Las Hachas estaba conformado por alrededor de 83 a 84 viviendas y se menciona que abusan de ella. ¿Eso es una leyenda? Es un mito, leyenda urbana. Después de haber abusado, toman la idea de asesinarla porque los muertos no hablan. Sin embargo, deciden cortar la parte de sus glándulas mamarias, su entrepierna y su hígado, se menciona, para terminar con su sangre el mural. El mural ya existía. De esto es algo que se habla después de 1960 demasiado, pero no se puede documentar con hechos que la chica realmente sufrió eso, ¿verdad? También ahora, Julián, vamos a pasar por este portón, estaba bloqueado, y vamos a ingresar a las celdas de castigo temporal. Sin embargo, en una vamos a poder hablar un poco de Beltrán Cortés Carvajal, que es el que está vinculado con el asesino del doctor Ricardo Moreno Cañas, que sí estuvo ahí durante bastantes años, él 23 horas al día en la celda, y solo disfrutando 1 hora del sol en su Bueno, cuarto. y aquí esa es una casita de murciélagos también, ¿verdad? Correctamente, es Constantemente parte de... se oye. De hecho, ahorita no sé si se vio en cámara que nos pasó cerquísima. Así que si les dan miedo a los murciélagos, tienen que venir. Esto es lo que se conoció como la plancha. Eran celdas personales, digámoslo, ¿verdad?, temporales. Sin embargo, se menciona con el transcurrir del lugar, albergó a uno de los prisioneros más famosos o uno de los íconos que tuvo el sitio, como lo es Beltrán Cortés Carvajal. Entonces, don Beltrán solo estuvo acá 2 años y medio, pero para su desgracia se contagió con la enfermedad venérea de moda, que era el sífilis, y salió libre y se incorporó laboralmente en el mercado central de Heredia, donde en una verdulería, una vez en una descarga, le cayó una caja cargada con tomates y le quebró la articulación húmero radiocubital. En esa época, en el Hospital San Juan de Dios, el doctor estrella en el campo de la ortopedia era el doctor Moreno Cañas. Lo intervino, pero no sabía que estaba contagiado con sífilis. Entonces, la cicatrización del hueso como tal o articulación no se daba. Entonces, después de 3 intervenciones, más bien ya la mano izquierda empezó a quedarle más pequeña y a tener atrofia ya en sus terminales o sus dedos. Después de unos tragos en un bar, había comprado ya un arma, decidió ir a visitar Barrio Mon. Esto estamos hablando propiamente del 28 de agosto de 1938 a las 5:35 más o menos. Y asesinó al doctor Moreno Cañas, a su asistente, también médico, Echandilán, a un turista canadiense y a otros turistas o a otros ticos que andaban en ese sitio. Entonces vino para acá. Para ubicarlo en la isla Los Hombres Solos, aparece con el alias de Siriaco. Me acabo de recordar de algo. Mi mamá vino chiquitita, hacia inicios de los años 70, con mi abuelo, con la familia, vinieron en lancha y es un viaje que ella siempre recuerda con mucho cariño. Una experiencia única. Pero digamos, cuando yo estaba
pequeñito, digamos, ella me contaba eso y yo decía, ah, claro, es que ya no era cárcel, ¿verdad? Eso fue cárcel en los años 20 o algo así. No, digamos, por lo que hemos hablado aquí, todavía en ese momento esto era un centro penal. Sí, señor. Y ella vino a hacer turismo aquí, entonces como que está un toque raro. No sé, digamos, No, ¿cómo era la dinámica? La isla después de 1950 cambia su modalidad a un centro agrícola penal y parte de las acciones es que vincula turismo, pero el turismo en San Lucas data de 1903, cuando un turismo, digamos, lo que investigativo, para no decir chismoso, ¿verdad? A Beltrán Cortés Carvajal lo trasladan para acá. Entonces en Punta Arenas se empieza a promocionar venir a visitar al asesino del doctor Ricardo Moreno Cañas. Y entonces el turismo no era solamente a las playas que tenemos alrededor, sino que era al centro penal. Sí, digamos, pasar en los alrededores del centro penal. Y después, en la década del 50, se vincula a José León Sánchez, que en paz descanse, con el hurto de las joyas de la Virgen de los Ángeles y el asesinato del guarda que custodiaba la basílica. Claro. Esto conlleva que en Punta Arenas también haya toda una publicidad para venir a visitar al asesino del doctor Ricardo Moreno Cañas y a la bestia de la basílica. Se dice que por un colón trasladaban personas acá y la gente del penal también las ponía en ciertos lugares a ellos para que la gente los observara, porque esa era la expectativa del sitio. Ahorita tenemos algo más que solo José León y con Beltrán. Le estamos ofreciendo a la gente un legado histórico-cultural y una parte natural también que puede conllevar turismo de aventura, que es caminar unos buenos senderos, sentir un poquito el sol de San Lucas, pero también hay que prepararse para eso. Claro. Bueno, Didi, tuvimos que sentarnos definitivamente porque está fuerte el calor. Un tour muy disfrutado, la verdad es que hemos aprendido muchísimo, ha sido una experiencia increíble también poder conocer este lugar que si te soy sincero, Oliver, hace rato yo quería visitar y bueno, ha sido increíble. Qué bueno, Julián, que hayas visitado y que también tengamos la oportunidad de llegar a más personas por este medio y este programa que ustedes generan. Agradecerles también a las personas que nos sigan en las redes sociales que tiene el SINAC y también el Parque Nacional Isla San Lucas, y recordarles que todo lo que son reservaciones y eso es por el método de reservación en línea, ¿verdad? Famosísimo Sicore, nada más escribe en el buscador de Google Chrome reservaciones en línea SINAC y lo conlleva, es como abrir un perfil de cualquier red social, ¿verdad? Crear una cuenta y comprarlo con tarjeta de débito o crédito y hacer su reservación nada más con tiempo. El lugar es bastante visitado los sábados y los domingos, pero estamos esperando con los brazos abiertos a estos nuevos visitantes que nos conlleven a ir expandiendo, ¿verdad? Y generando más expectativas del lugar. Muchas gracias de nuevo por para servirles, toda la guía, por toda la información que usted con los años ha podido ir consiguiendo, y a ustedes ojalá puedan venir también. Gracias por haber vivido esta experiencia con nosotros aquí en Isla San Lucas, y recuerden que el blog está en Instagram, pueden seguir las redes, también en TikTok y estamos en YouTube. Nos vemos en la próxima.